Buenos días, soy el licenciado Víctor Josué Tino Ávila de la Universidad de Sotavento, en la licenciatura de Fisioterapia. El día de hoy vamos a estar viendo el tema de bioética en la fisioterapia, cómo nosotros podemos aplicar la bioética a través de nuestra intervención. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta que la bioética es un proceso, es una rama de la ética en la cual nosotros debemos actuar de una manera éticamente y moralmente correcta. A continuación, durante el periodo que va a durar este video, vamos a estar observando cómo nosotros vamos a estar aplicando ciertos principios que deben de ser una normativa para todos los fisioterapeutas. Entonces, tenemos que esta materia o este tema de bioética se ve en tercer semestre, ¿sí? De la licenciatura. El tema en sí es bioética en fisioterapia y su objetivo es identificar y aplicar los principios bioéticos en casos propios clínicos dentro de nuestra carrera, demostrando así un criterio profesional y un juicio ético en situaciones reales. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a estar viendo durante este periodo? Vamos a ver qué es la bioética, qué principios son los que promueven, cuáles son los principios más desglosados. Por ejemplo, el principio de beneficencia, de no maleficencia, el principio de autonomía, el principio de justicia y por último, el respeto y dignidad del paciente para al final llegar a una conclusión, llegar a una forma de que nosotros podamos aplicar todo este conocimiento adquirido a la práctica profesional. En primer lugar, como les comenté a un principio, ¿qué es la bioética? Tenemos que la bioética es una rama de la ética que analiza sistemáticamente los dilemas éticos surgidos en las ciencias de la vida, la salud, la investigación y la tecnología. Es decir, esta rama trata con los dilemas que puedan surgir a través de la práctica profesional de distintas profesiones, como son la medicina, la enfermería, la bioquímica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta las cuestiones éticas y morales en las cuales nosotros podemos intervenir o nos podemos ver afectados o afectar a terceros. Tenemos los principios que promueven. Estos principios son una parte importante en la cual nosotros, los fisioterapeutas, los servidores de la salud, debemos de tener en cuenta, ¿sí? Tenemos en cuenta que la conducta humana es una serie de acciones que nosotros vamos realizando a través de toda nuestra vida y son las series de normativas, ética, moral que vamos generando a través de los saberes y educación que nos han dado maestros, padres, amigos, etcétera, ¿sí? Y en la bioética se promueve una conducta responsable ante la vida, es decir, tener un punto de vista moralmente correcto, éticamente correcto hacia la vida, respetar la vida no solo de las personas, sino de todos los seres vivos.
así como a su vez del medio ambiente, ser respetuosos con el medio ambiente. Debemos de tener en cuenta que el medio ambiente es todo nuestro entorno y si se ve afectado nuestro medio ambiente, nos vemos afectados nosotros. Si en algún caso llegamos a dañar nuestro medio ambiente, inmediatamente no lo vamos a ver en ocasiones, en otras ocasiones sí, pero inmediatamente no vamos a saber que causamos daño directamente hasta que lleguen las consecuencias a futuro. Y es donde vamos a tener algún problema que nos esté aquejando, por ejemplo, el problema de los combustibles fósiles que daña el medio ambiente y genera smog, que a su vez este smog genera que la contaminación y el calor en ciertas zonas se mantenga y en otras zonas el frío, lo que causa enfermedades respiratorias, ¿sí? Y por último, de esta sección de la conducta, tenemos la dignidad. Debemos de cuidar la dignidad de las personas y la nuestra. Debemos tener dignidad cuando nosotros ejerzamos nuestra práctica profesional. Debemos cuidar la dignidad de nuestro paciente, ser respetuosos de los pacientes y de nosotros mismos, ¿sí? Y ahora tenemos la sección de los principios. Los principios, como muchos ya lo conocen, son el principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Ahorita, en las siguientes diapositivas, vamos a desglosar lo que serían los principios. Estos principios son por los cuales nosotros, los fisioterapeutas, nos regimos de manera adecuada. Entonces, tenemos en primer lugar el principio de autonomía. Tenemos que este principio es la forma en la cual el paciente tiene la autonomía, vaya la redundancia, de decidir si llevar tratamiento o no. Debe de tener el conocimiento también sobre lo que trata su tratamiento, ¿sí? Vamos a pasar de diapositiva para poder observar más a detalle estos principios. Tenemos que el principio de beneficencia es un principio que busca que nosotros, los profesionales de la salud, nosotros fisioterapeutas, trabajemos siempre en beneficio del paciente, maximizando así los resultados positivos por cada intervención fisioterapéutica. Es decir, debemos de buscar la manera óptima en la cual nosotros podemos tratar a los pacientes y de esta forma el paciente cada día vaya mejorando más y más, ¿sí? Es importante que conozcan estos principios debido a que nosotros nos regimos a través de ellos y es algo que está, por decirlo así, éticamente correcto. Y ahora tenemos un ejemplo de este principio aplicado. Se los digo, lo pueden observar en pantalla y les dice, un paciente, bueno, un terapeuta atiende a un paciente adulto que presenta un dolor lumbar crónico y una limitación para sus actividades de la vida diaria.
Tras realizar una valoración integral, es decir, la historia clínica, la exploración física, las pruebas funcionales, todo lo que nosotros realizamos por el método de intervención fisioterapéutica, el fisioterapeuta identifica que hay ciertos ejercicios de alta intensidad que pueden agravar el dolor. ¿Qué podemos hacer allí? Nosotros debemos de ver siempre en pro del paciente. También debemos de tener en cuenta que cada paciente es un mundo. Estamos tratando con pacientes, no solo con la enfermedad. Estamos tratando con personas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que tratamos tanto a personas como la enfermedad que aqueja a la persona, podemos realizar un trabajo integral, integrando todos nuestros conocimientos sobre ejercicio físico, pero también teniendo en cuenta las características del paciente, lo que le puede afectar más, llegamos a un punto medio donde nuestra intervención fisioterapéutica va a resultar de mayor beneficio para nuestro paciente. Y entonces, nosotros tomamos estos conocimientos, realizamos un programa de ejercicio individualizado con ejercicios de mediano o bajo impacto que no lleguen a molestar a esta persona mayor. Aplicamos nuestros agentes físicos, realizamos recomendaciones posturales, ergonómicas y realizamos un monitoreo constante de las respuestas que tiene el tratamiento sobre nuestro paciente, ¿sí? Y entonces así nosotros aplicamos el principio de beneficencia buscando la mayor o el mayor beneficio para nuestro paciente. Entonces, tenemos nuestro plan ideal, buscamos la mejora ideal y así nuestro paciente va a verse recuperado sin verse afectado con las consecuencias de los ejercicios que le hacían daño, ¿sí? Pasamos al siguiente principio. Este principio es conocido como el principio de no maleficencia y nos dice que viene de la palabra primum nocere o primum non nocere, que quiere decir primero no hacer daño. Nosotros buscamos como profesionales de la salud no hacer daño a nuestro paciente. Que buscamos tratar a nuestro paciente que mejore, ¿sí? Debemos evitar ciertos aspectos que lleguen a perjudicar a nuestro paciente, como lo vimos en el caso anterior, que nuestro paciente tenía alguna lesión que realizando ciertos ejercicios se veía más afectado. Es decir, nosotros debemos de tratar de buscar la beneficencia y a su vez tratar de no afectar a nuestro paciente, ¿sí? Y entonces nosotros evitamos tratamientos que puedan perjudicar a nuestro paciente, absteniéndonos de realizar intervenciones que puedan poner en riesgo su integridad física, psicológica o funcional. Recordemos que la salud no solo es un estado físico, también es psicológico, social y mental. Entonces, teniendo en cuenta este primum non nocere, es que nos quiere decir que no debemos hacer daño, nosotros nos enfocamos en buscar un tratamiento que no afecte a nuestro paciente, que sea integral y a su vez
que sea lo más beneficioso para él, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Bueno, acá hay un ejemplo que les puse, que es el siguiente, y dice así: un fisioterapeuta recibe a un paciente que ha sido sometido recientemente a una cirugía de reparación de manguito rotador. Durante la evaluación inicial, el paciente refiere dolor intenso y presenta una limitación marcada del rango de movimiento, encontrando que nuestro paciente está en una fase temprana del postoperatorio. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? ¿Qué hacemos con este paciente? Nosotros, fisios, tenemos el conocimiento, las herramientas para tratar con nuestros pacientes después de una cirugía, pero debemos de tener en cuenta los factores que puedan verse afectados. Debemos de tener en cuenta qué pasó durante la cirugía o por qué le molesta a nuestro paciente, por qué nosotros debemos de actuar en cierta medida cautelosos cuando hay un dolor patológico o un dolor posoperatorio, diferenciar entre ellos y así tratar a nuestro paciente de una forma adecuada, evitando hacerle daño en el proceso. Nosotros vamos a realizar nuestra intervención de la manera más óptima, eficaz y teniendo en cuenta que no lastimemos a nuestro paciente. Cuidar esos rangos articulares en el caso de este paciente sin afectarlo directamente, ¿sí? Entonces, vamos a dejar que avance un poco más la fase posoperatoria. Vamos a tratar con nuestro paciente con las movilizaciones, pero sin llegar a forzar y generar un dolor innecesario, ¿sí? Y así nosotros aplicamos este principio. Si se darán cuenta, el principio de no maleficencia y beneficencia van siempre de la mano. Nosotros buscamos un tratamiento óptimo que no llegue a lastimar al paciente. Entonces, tenemos que buscamos la mejora máxima sin afectar al paciente, ¿sí? Y así estos dos principios van ligados. Y entonces, ya un poco más ligado hacia el paciente, tenemos el principio de autonomía. Este principio reconoce el derecho de nuestro paciente que tiene a tomar decisiones. Es decir, nuestro paciente debe ser consciente de qué va a recibir, cómo lo va a recibir, cómo es su salud actual, cuáles son sus preferencias de él. ¿Quiere realizar este tratamiento? ¿Quiere cambiarlo? Nosotros debemos de brindarle una información clara, suficiente, en la cual va todo lo que nosotros le vamos a realizar y el paciente va a decidir si sí o si no va a realizar nuestro tratamiento, ¿sí? Sí, nosotros vemos el beneficio del paciente, pero si nuestro paciente no quiere realizar lo que nosotros le proponemos, debemos de buscar otra forma para poder tratar con este paciente. Debemos de tener en cuenta que las personas deben de tomar sus decisiones sin verse influenciados por nosotros o por terceros. Ellos mismos deben tomar sus propias decisiones y ver si este tratamiento les es adecuado para ellos o si sienten que necesitan otro tipo de tratamiento, están en todo su derecho.
nosotros no podemos obligar a los pacientes a realizar un tratamiento. Ellos deben de decidir si hay algún problema. Nosotros solo cumplimos con la cuestión de informarle qué es lo que le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuándo se le va a hacer, y el paciente decide si sí lo va a hacer o no. Porque si él no quiere, estaríamos violentando su autonomía. Y entonces, aquí vemos un ejemplo. Está mucho más amplio que los anteriores, pero debemos de tener en cuenta que los principios y las cuestiones de autonomía son algo largas, ¿sí? Así como en su examen de egreso va a venir un texto súper largo sobre qué cuestiones morales o éticamente debemos de tomar, ¿sí? Nos cuestionan nuestra ética y debemos de tener una ética correcta y arraigada a nuestros valores y cultura, ¿sí? Pero también debemos de respetar las decisiones de nuestros pacientes. Si nuestros pacientes deciden que no quieren hacer una cosa, nosotros no lo podemos obligar. Y entonces, cuando nosotros aplicamos este principio, se ve así. Leo. Un fisioterapeuta atiende a un paciente con diagnóstico de artrosis de rodilla que presenta dolor, rigidez matutina y limitación para la marcha. Tras la valoración funcional, el fisioterapeuta explica de manera clara y comprensible las opciones de tratamiento disponibles, que incluyen ejercicio terapéutico, electroterapia analgésica y educación para el cuidado. Pero entonces llega la opinión del paciente. La paciente manifiesta que no desea recibir electroterapia debido a que ha tenido malas experiencias previas, ¿sí? Y entonces nuestra paciente expresa una preferencia por un programa principalmente basado en ejercicio y educación postural. Y está en todo su derecho de exigirnos. Nosotros debemos de respetar esa decisión. Nuestro paciente no quiere que le apliquemos el ECMO. ¿Por qué? Porque ya tuvo en algún momento algún problema con este. No nosotros nunca le aplicamos ese electro y nunca vimos que le afectó, ¿no? Pero algún fisioterapeuta en otro lado, algún inexperto le aplicó electroterapia, le puso mal, la quemó o le lastimó y tiene esa mala experiencia. O puede que en algún momento haya tenido alguna mala experiencia con corrientes en general y esto le provocó alguna fobia y no quiere tener nada que ver con la electroterapia y está en todo su derecho de exigir otro método de intervención, ¿sí? Otro agente físico si así lo desea. Podemos aplicar otro agente físico sin problema si el paciente lo desea. Nosotros tenemos una amplia gama de variedad de agentes físicos. Ya va dependiendo de este, de nuestros recursos que tengamos en nuestras instalaciones, si vamos a aplicar otro agente físico o simplemente nuestro paciente ya no quiere realizar terapia con agentes físicos, sino solo con ejercicio y educación postural. Se entiende y entonces nosotros trabajamos con nuestro paciente con estos ejercicios que puedan reducir
sensaciones desagradables que tiene en su cuerpo, cómo podemos trabajar con ello, cómo podemos darle educación postural, ayudas ergonómicas, respetando siempre la decisión tomada de nuestro paciente y no hacerlo menos. Debemos de tener en cuenta que somos personas y estamos trabajando con personas. Debemos ser lo más empáticos posible. Tampoco les pido que se pongan completamente en su lugar, pero sí que tomen en cuenta cómo se sienten los pacientes. Nuestra carrera es una carrera muy empática. Debemos de tener corazón al momento de tratar a nuestros pacientes, ya que no son objetos ni enfermedades, son personas y debemos de tratarlas con respeto y dignidad, respetando siempre sus decisiones y lo que quieran ellos hacer, ¿sí? Así no sea beneficioso completamente para ellos, debemos de respetar su decisión y no los podemos obligar a nada. Pasamos al siguiente principio, que es el principio de justicia. Y en este principio tenemos que en el ámbito de los profesionales de la salud refiere a lo que es la distribución de recursos, ¿sí? Estos recursos se distribuyen de una forma equitativa, permitiendo la igualdad de acceso a todas las personas, así como del trato y la atención, ¿sí? Sin discriminar por condición social, económica, sexo, edad, discapacidad, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos de tener en cuenta que en este principio, o más bien en la vida profesional, no debemos tratar a las personas mal por su sexo, su capacidad económica, su edad, por la discapacidad por la que llega, por la condición en la que está, y debemos de tratarlos con el máximo respeto posible. Son personas, no son objetos, no son enfermedades, son personas. Nosotros tratamos con personas, ¿sí? Y entonces, les presento el siguiente ejemplo. En una clínica de rehabilitación pública, el fisioterapeuta atiende a pacientes con diferentes patologías musculoesqueléticas y neurológicas, contando con un número limitado de sesiones y tiempo de atención por paciente. Durante la planeación terapéutica, el fisioterapeuta identifica dos pacientes con un diagnóstico similar de evento cerebrovascular, pero estos pacientes tienen distintos contextos socioeconómicos. ¿Qué debemos hacer allí? Para empezar, el dinero no debe de ser un factor que debemos de considerar para ver quién tiene mayor preferencia para tratarse, ¿sí? Debemos de tener en cuenta en este contexto que es una rehabilitación, un centro de rehabilitación público. Y entonces todos tienen el derecho de recibir las sesiones que les sean necesarias. Sí, tenemos un número limitado de sesiones y de tiempo de atención. Por lo regular, en instalaciones públicas es así.
siempre está limitado. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, hay mucha población por la cual atender y no hay a veces la cantidad de personal o el espacio necesario. Y entonces nosotros debemos de limitar el número de sesiones o el tiempo de atención para poder atender a todos nuestros pacientes y se recuperen todos de la manera más óptima posible. Entonces, ¿qué debemos de hacer con estos dos? Primero, debemos asignar las sesiones de tratamiento siguiendo los criterios objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son estos criterios? El nivel de discapacidad, el potencial de recuperación que tiene el paciente, la fase de rehabilitación por la cual está pasando y siempre la positividad, por decirlo así, del paciente. Si vemos que el paciente tiene las ganas de seguir, de superarse, de no quedarse estancado, de verse deprimido de más por la enfermedad, debemos de darle, por decir así, prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos un número limitado. Sí queremos salvar a todos, pero hay ocasiones en las que no se puede y se ven limitados ciertos aspectos. Debemos de evitar que nos veamos influenciados por personal externo o cuestiones de, por decirlo así, sobornos, ¿sí? Debemos de ser éticamente correctos, moralmente correctos, sin que nos veamos afectados y no se vea afectado nuestra moral y ética, ¿sí? Y entonces, nuestro ideal aquí es que los dos reciban atención, ¿sí? Si podemos meter a los dos, metemos a los dos, ¿sí? El tiempo de atención, las terapias, los números de terapias serán las mismas. Así fulanito tenga mucho más dinero que menganito, van a recibir la misma atención. No porque uno tenga dinero, va a tener más posibilidades que la otra persona, ¿sí? En caso de que alguno no pueda, entonces se le ofrece atención y estrategias que pueda llevarse a casa. Se les puede ofrecer algo externo que puedan tratar de manera externa sin necesidad de estar pagando un extra, ¿sí? Entonces, vemos la forma en la que se pueda atender a nuestro paciente, en dado caso que alguno de los dos no pueda recibir esta atención y se les da independientemente de su nivel socioeconómico, se le da un tratamiento adecuado, ya sea en la clínica o llevándose actividades a su hogar, ¿sí? Ahora, por último, tenemos el principio de respeto y dignidad. Ese principio implica reconocer que cada paciente es una persona valiosa, que tiene derechos, que tiene creencias, emociones y un contexto sociocultural propio, ¿sí? Debemos de garantizarles un trato humano, empático, libre de discriminación durante toda la atención fisioterapéutica. Es decir, debemos de tratarlo como lo que son personas. Como lo vengo diciendo en toda la atención,
en toda la sesión, disculpen. La atención debe de ser digna y siempre respetando a nuestro paciente. Debemos de tener en cuenta que es una persona, no una enfermedad ni un objeto. Debemos de tener en cuenta que las personas tienen derechos, tienen creencias propias. A veces las creencias le limitan a decir, no puedo hacer esto porque, ejemplo, no me puedo descubrir ciertas partes del cuerpo porque mi creencia me lo prohíbe. O no puedo dejar que me toque durante la sesión un hombre porque mi creencia lo prohíbe, mi cultura me lo prohíbe. Y están en todo su derecho. ¿Qué hacemos en esas ocasiones? Bueno, si trabajamos en una clínica con varios terapeutas y nosotros somos hombres, le decimos a nuestra compañera si puede atender a nuestro paciente porque tiene estos aspectos de su vida que no pueden verse afectados, pero quiere recibir la atención y entonces nosotros delegamos a nuestra compañera para que realice el tratamiento con esta persona que por sus creencias no lo permite, ¿sí? Y en ningún momento por la creencia que tengan estos pacientes debemos de discriminarlos, ¿sí? No porque sean X religión debemos de tratarlos de forma diferente, no, debemos de tratarlo como un igual, ¿sí? Debemos de tratarlo con respeto, debemos de tener dignidad como profesionales y debemos de respetar la dignidad de ellos como pacientes. Ahora, les presento el siguiente ejemplo. Un fisioterapeuta atiende a un paciente con una lesión medular incompleta que requiere asistencia para transferencias y el entrenamiento de la marcha. Durante las sesiones, el paciente manifiesta incomodidad al ser expuesta frente a otros usuarios en el área de rehabilitación. ¿Qué podemos hacer? A veces los pacientes se sienten incómodos por el tipo de lesión que tuvieron, por el tipo de patología que tienen. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Debemos de cuidar su integridad. No debemos de decir, sí, pero ellos también están mal. No, nosotros debemos de cuidar la integridad de nuestro paciente en el momento. Si nuestro paciente no quiere hacer algo, debemos de respetar su decisión y cambiar la forma en la que lo estamos realizando. Tal vez realizarlo en un área privada, realizarlo en un cubículo, lo que ella vaya a realizar, realizarlo en horas donde no haya personal en ciertas áreas y allí realizar las cuestiones de su terapia, siempre cuidando la integridad de nuestro paciente, evitando exponerla a situaciones incómodas en la cual se pueda ver afectado la dignidad de nuestro paciente. Muchas veces la dignidad es un factor en el cual nuestros pacientes ven si van a seguir con nosotros o quieren ir con otro profesional, porque a veces no tenemos en cuenta que es una persona penosa, por decirlo así, y lo tratamos con todos los demás, pero se está sintiendo muy incómodo nuestra paciente y en el momento que llega a cansarse, nuestra paciente se va a ir y ya no va a seguir con las terapias, ¿sí? Entonces, debemos de buscar el máximo beneficio, evitando que nuestra paciente llegue a molestarse o sentirse incómodo o incómoda por nuestra forma de trabajar y nosotros nos adaptamos al paciente.
no el paciente a nosotros, ¿sí? Adaptamos nuestro entorno a nuestro paciente para que pueda tener un tratamiento óptimo y así pueda recuperarse de la mejor manera posible. Y por último, llegamos a la conclusión de la práctica profesional ética, ¿sí? Tenemos que la fisioterapia no solo se limita a la aplicación de técnicas, procedimientos, agentes físicos, ejercicios, etcétera, 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 sino que implica un compromiso ético y moral permanente con el bienestar de los pacientes, cuidando siempre la integridad, la seguridad y los derechos de todos nuestros pacientes. Con los principios que vimos con anterioridad, el principio de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, respeto y dignidad, nosotros tenemos la base con la cual nosotros podemos atender o guiarnos de manera adecuada para poder atender a nuestros pacientes de una forma óptima, evitando agredirlos de alguna forma que sin querer podamos, ¿sí? Entonces, debemos de cuidar todos estos aspectos que vimos durante esta sesión al momento de tratar con nuestros pacientes. Al momento que vemos algún dilema moral o un dilema ético, debemos de tener en cuenta estos principios, ¿sí? Cuidar la integridad tanto de los pacientes como de ustedes como profesionales, cuidar todos los aspectos de la vida, no solo el físico, ¿sí? Y esto sería todo por el momento. Agradezco mucho su atención. Les repito, soy el licenciado Víctor Josué Tino Ávila de la Universidad de Sotavento, Campus Coatzacoalcos, y les deseo mucho éxito para su examen profesional. Muchas gracias. Aquí tenemos nosotros nuestra bibliografía de la cual nos basamos para los casos clínicos y la información. La pueden observar aquí mismo, pueden revisarla sin ningún problema. Y eso sería todo por el momento. Agradezco mucho su atención. Les deseo el mayor de los éxitos en su examen profesional. Que les vaya bien. Estudien mucho. Tengan en cuenta todos estos factores. Y nos vemos en una siguiente ocasión.